Y con este tema quiero hacerte una pregunta, vos que manejás un poco más el tema de la inmigración y que lo estás estudiando. ¿Cómo afecta a Argentina? Porque no es solo una situación de Venezuela. Estábamos hablando de que son 5.700 que pasaron de ser 5.700 a 31.000 en promedio de inmigrantes de Venezuela que vienen a Argentina. Entonces yo me pregunto, y no desmereciendo no desmereciendo al venezolano que puede venir o a la situación de Venezuela, yo me pregunto si esto puede afectar o no a la Argentina, esta cantidad de inmigrantes, siendo que la situación de Argentina tampoco es buena. Claro. Mirá, el tema de inmigración para mí es un tema complicado que hay que analizarlo partiendo de las circunstancias tanto del país de donde se está emigrando como del país receptor, digamos, de inmigrantes. Hay una tendencia en general a reducir, a hacer un reduccionismo respecto a la inmigración en cualquier tema, que es, bueno, a ver, no, la inmigración es buena por tal cosa o es mala por tal otra. Yo creo que es una cuestión de circunstancias. Si el país, Argentina, por ejemplo, está en condiciones, como lo estaba en el siglo XIX, de recibir inmigrantes y de fomentar cierto tipo de inmigración de ciertas culturas, es una cosa. Y si, por ejemplo, es una inmigración buena, por ejemplo, o si recibís de países, por así decirlo, entre comillas, que sean compatibles, digamos, culturalmente, eso es una migración positiva. Y si el país, en cuanto a económicamente, está preparado para recibir, yo creo que es algo positivo. Por ejemplo, los venezolanos hoy están huyendo, mucha gente, como te daba los ejemplos, muy formada, muchos profesionales que vienen acá y tienen que abrirse locales de lo que sea, o que allá tenían... me contaban también de una chica que tiene una peluquería de barrio acá en Venezuela, y allá tenía una peluquería que era enorme en pleno centro de la ciudad, pero bueno, tuvo que exiliarse porque no daba para más. Entonces, cuando son situaciones como la de Venezuela, que uno sabe que están huyendo de un país afectado por el socialismo tan extremo, y recibe de manera paulatina inmigrantes digamos, viendo, bueno, a ver qué proyecto tenés, de dónde venís, qué sos, etcétera, se hace un breve estudio. No creo que haya problemas, digamos, en recibir. Bueno, pero Argentina no está haciendo eso. Y bueno, eso es Argentina no tiene frontera. Argentina tiene un colador donde entra y sale. Sí, tenemos un problema migratorio hace años. Salen y entran como quieren, claro, vivos, muertos, no importa. Que va más allá del tema Venezuela, que han colmado las villas miseria de inmigrantes peruanos, bolivianos. Eso es otro tema. Y además de que afectan a lo que nosotros tenemos, que es un estado de bienestar, si se quiere, un estado interventor, una economía intervenida, subsidiada. Entonces, en ese sentido, claro que sí nos afecta de manera negativa. Y hace unos días salió, no sé si fue un decreto o algo por el estilo, que las universidades argentinas o sea que en Argentina se iban a reconocer títulos de Venezuela y viceversa. Entonces eso también es un atrayente, claro, para los venezolanos, que muchos de ellos, una gran cantidad a comparación de las otras inmigraciones masivas que tenemos, mayormente son gente universitaria o con algún tipo de estudio terciario. Pero van a reconocerlo sin ningún tipo de investigación previa, de ver cómo es la educación allá. Era una noticia muy muy cortita. Digamos, era con las universidades de Argentina, reconocían universidades nacionales de Venezuela, no cualquiera chiquitita, digamos. O sea, vos estás habilitando un médico, por ejemplo, de Venezuela que opera acá en Argentina sin saber si es bueno o malo. Es que eso se da mucho. Se da en muchos países, digamos, en la Unión Europea. Si vos estás en Italia y te vas a Suiza, ejercés. Bien, Argentina y pero Brasil ahí tenés, justamente, pero ahí tenés un conocimiento de cómo es la educación. Acá estamos hablando de que no tenemos idea de la calidad de la educación. Estás hablando de un país que hace un par de años es una catástrofe, pero es un país que desde la década del 50 es uno de los países que tiene los mejores índices en América Latina, una buena educación, muy buen nivel de ingreso, disfrutó como ninguno, llegó a ser uno de los principales ingresos per cápita cuando fue la crisis del petróleo en la década del 70. Después lo destruyó el socialismo un poco y la caída del precio del petróleo en el último, que sigue siendo alto. Tipo Cuba, que era uno de los mejores países del mundo en la mayoría de los índices, hasta que lo agarraron los hermanos Castro. Sí, exportaba lo mismo que México, tenían más televisores que Argentina, una cosa. O sea, estaba a nivel competía con Argentina en los mejores índices de América Latina. El tema de inmigración yo creo que es algo que no se puede tratar como un absoluto, como te decía, ni buena ni mala, sino que
hay que evaluar a quién se va a dejar ingresar. Bueno, ¿a qué venís a estudiar? ¿Tenés un trabajo? ¿Qué hacías allá? ¿Quién eres allá? Así como pasa, por ejemplo, yendo a Europa, como dice Jero, vos tenés dentro de Europa una inmigración de Italia, Alemania, bueno, pues son todos de la Unión Europea, pero de ahí a recibir inmigrantes masivamente, como están haciendo ahora muchos países europeos, que vienen de Medio Oriente, de una cultura totalmente diferente a la existente en Europa. Bueno, eso sí, ya es algo que no, además de que vienen de a millones, ¿no? Claro, no es lo mismo recibir a un venezolano que comparte lengua, que comparte una cultura mayormente tanto política como cristiana, exactamente, de misma herencia hispánica, a que me traigas gente de una sociedad donde está legitimado fajarla la germu y que me traigas a toda esa gente en cantidad y no poder irla absorbiendo porque ellos se juntan todos entre ellos, entonces empiezan a reproducir y a ampliar esas costumbres. Después te cortan una calle para pedir que se aplique la sharia con ellos, después que se aplique la sharia con los otros, como ya está pasando en Suecia. Entonces son muy diferentes las bueno, escuchaba el otro día una mujer feminista, no sé si no es de Alemania, que estaba arrepentida de estar a favor de toda esta inmigración, justamente por esto que mencionás, porque se están viendo perjudicadas, y claro, por los tratos que tienen los musulmanes hacia las mujeres, que no tienen nada que ver con los derechos que tienen en Occidente las mujeres. Y todos estos tipos de controles y esto que estamos hablando, ¿es un poco lo que plantea Trump con el muro en Estados Unidos? Claro, es lo que plantea y lo que planteó siempre. Que es algo que a mí me parece tan raro que se lo critique tanto, porque él siempre habló de inmigrantes ilegales. O sea, estamos hablando de algo que es ilegal. Él nunca cerró las fronteras, nunca dijo voy a cerrar las fronteras para todos los inmigrantes mexicanos, para todos. Siempre fue inmigración ilegal. O sea, para eso está el muro, para que no se crucen de forma ilegal. Los aeropuertos no están cerrados, ¿se entiende? Que encima, si quisiera hacer eso, está legitimado completamente, porque un Estado nacional está para defender a su propia nación, no está para hacer tiernismo con el resto del mundo. Bueno, pero además de su discurso antihispánico, entre comillas, que tanto se le... Así todo fue el que más dio más, ¿cómo se llama? La Green Card, que es para los inmigrantes, dio un número bastante superior al de Obama en toda su gestión. Y estamos hablando que Obama tuvo 2 periodos, sí, y que Donald Trump lleva ¿cuánto? Un año. Y además los sueldos de los hispánicos, de los hispanos, de los hispanos están más altos que nunca, más elevados que nunca. Eso salió hace poco, después del primer año de Trump. Y otra cuestión relacionada también con la visita de Tillerson, en este caso a México, son dos cuestiones que me gustaría mencionar. Primero, las relaciones que mantiene Estados Unidos con México, que a diferencia de lo que quieren plantear los medios, que es la relación que llevan, la postura oficial de México es reconocer el mandato de Donald Trump como con los que mejor han tenido relación, agradeciendo de la importancia que le está dando a México en relación con lo que hizo Obama, que era todo lo contrario. Uno de los datos, y lo mencionó y sacó una nota el Times, me parece que no se deben haber dado cuenta, porque si no, no lo hubiesen sacado, sí, es que por año más de 200.000 armas, eran 200.000, 10 y algo de armas, una cosa así, pero arriba de 200.000 armas por año cruzan ilegalmente la frontera desde Estados Unidos a México. ¿Que van a dónde? El narcotráfico. Exactamente. O sea que con la frontera abierta y que pasen por cualquier lado, no solo es para Estados Unidos, también es algo que está favoreciendo a México. Estás desarmando o estarías imposibilitando a estos grupos narcos, que son una serie de guerrillas armadas casi, les está sacando también el poder de las armas. Bueno, me parece que vamos cerrando este bloque. No sé si quedó algo para mencionar, que alguno quiera mencionar al respecto del tema. Vamos a una breve pausa. Pueden comunicarse con nosotros en Fund Libre en Twitter, @Centro de Estudios Libre en Facebook, Fundación Libre en Instagram y por WhatsApp al 351-666-2286.